Bienvenidos a un capítulo más de Podcast de Raíz. Este capítulo va a ser un capítulo muy diferente porque vamos a platicar sobre mi experiencia y la experiencia de Fer, que es una nutrióloga aquí en NutriADN, usando el monitor de Freestyle. Ahora, este capítulo, como lo estamos contando desde nuestra experiencia, un disclaimer importante es que esto no es medical advice, ¿cómo se dice? Consejos médicos, no sustituye a una consulta médica. Casi aquí estamos hablando como pacientes y como a nosotros fue nuestra propia experiencia, no como algo que funciona para todos. Porque algo muy importante con el monitor que vas a descubrir ahorita en este episodio es que el monitor funciona muy diferente para cada quien. Yo estando embarazada empecé a tener hipoglucemia, se me empezó a bajar el azúcar y yo veía que eso se me relacionaba mucho a síntomas de náusea y de antojos en el embarazo. Entonces yo usé el monitor como una herramienta para buscar tener menos náuseas durante el embarazo. Me ayudó muchísimo. Y Fer, al contrario, Fer padece resistencia a la insulina, entonces ella lo usó como una forma de mantener su glucosa más estable durante el día, de tener menos picos y de tener menos antojos por azúcar. Entonces vamos a contarles aquí nuestra experiencia contemplando que cada uno de nosotros somos diferentes y que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra microbiota y de nuestro estado actual de salud, va a reaccionar diferente a diferentes alimentos. Entonces, toma este capítulo como una experiencia de dos pacientes viendo con casos completamente diferentes. O sea, algo con hipoglucemias, que es que se me bajaba el azúcar, y a Fer al contrario, que se le subía su azúcar en sangre, que fue lo que descubrimos usando esta herramienta. Voy a decir algo por último antes de ya empezar este capítulo, es que ahora hay muchos gadgets y wearables que son increíbles para ayudarnos a conocer sobre nuestra salud. Existe el Oura para conocer sobre nuestro sueño, existe el Freestyle para monitorear nuestra glucosa, existe el Garmin para monitorear tu frecuencia cardíaca todo el día. Ya lo que mencioné en el capítulo, pero quiero decir en esta introducción también, es que todo este tipo de wearables son herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra salud y a conocernos de forma más profunda para poder tomar decisiones individuales y específicas sobre cómo cuidar nuestra salud y qué hábitos son importantes en el día a día. Ahora sí, después de este disclaimer, bienvenido a un capítulo más de Podcast de Raíz. Antes de empezar, síguenos en Spotify, esto nos ayuda mucho a crecer de forma orgánica. Puedes darnos 5 estrellas en Spotify si te gustó este capítulo. Y estamos en YouTube también, te puedes suscribir o darle manita arriba si este capítulo te gustó. Muchas gracias. Bienvenidos a un capítulo más de Podcast de Raíz. Hoy tenemos un capítulo diferente en el sentido de que no es teoría de medicina funcional, sino que Fer y yo vamos a platicar hoy sobre nuestra historia usando el sensor de glucosa. Yo usé el sensor de glucosa estando embarazada y Fer lo usó teniendo resistencia a la insulina. Dos escenarios súper diferentes, pero descubrimos cosas súper interesantes y locas que creo que vale mucho la pena platicar sobre qué es el sensor, cómo funciona, si vale la pena ponértelo, por qué descubrimos en escenarios como súper diferentes, porque a mí se me bajaba el azúcar y a Fer se le subió el azúcar, lo tuvimos puesto al mismo tiempo. Ya conocen a Fer, Fer es nutrióloga aquí en NutriADN y ya ha estado en otro capítulo anterior, hace unos meses, que fue sobre creatina. Ese capítulo estuvo súper bueno, tiene un chorro de información súper valiosa, les recomiendo mucho irlo a ver, se llama Más allá del entrenamiento, creo, creatina. Entonces, Fer, pues bienvenida. Muchísimas gracias. Qué emoción. Cuéntanos primero, como tú por qué decidiste ponerte el sensor, luego yo también puedo contar un poco como de el momento en el que yo estaba en mi embarazo y por qué decidí ponérmelo y así. Va, excelente. Te voy a ser 100% honesta. Me puse el monitor por novedosa. O sea, vi que lo traías tú y luego me platicaste, está súper padre porque puedo ir como viendo mis niveles de glucosa y ya siento que pensé de que tal vez puede ser una buena estrategia para entender cómo está funcionando ahorita mi cuerpo. En ese entonces ya tenía como unos 2, 3 meses de haber descubierto que tenía resistencia a la insulina. Y aunque ya estaba llevando cierto tratamiento, no terminaba de sentirme al 100. Entonces seguía de repente con uno que otro síntoma y dije, bueno, vamos a ver ahora sí súper personalizado qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y qué alimentos en específico son los que me pueden como generar alguna hiperglucemia, una hipoglucemia y pues básicamente descubrir cómo estaba funcionando mi cuerpo. Súper. Yo me lo puse por algo muy similar. Me lo puse en el primer trimestre de embarazo, creo, entre el primero y el segundo. Porque yo tuve náuseas hasta la semana 18. 18, fue una tortura, un chorro de tiempo. Y yo notaba que cuando tenía hambre, como que me empezaban las náuseas.
que creo que es algo, como que ese consejo sí se ha dado desde hace mucho tiempo, pero nunca se había asociado de que es que se te baja el azúcar y entonces te da náusea y entonces cómete algo para que se te suba. Y luego comí algo y ya me sentía mejor. Y luego hay consejos en el embarazo de que cómete unas galletas saladas para evitar la náusea. Pues sí, es carbohidrato, o sea, se te sube el azúcar. Entonces, como que yo empecé a asociar, o sea, dije, me siento así como que shaky, tengo hambre y así. Aparte en el primer trimestre siento que me daban unos hambre. ¿Te acuerdas de la nada de que eran? De la nada yo iba de que al snack bar que teníamos ahí y veía nada de que yogurt, melón, de que, güey, qué rollo. Y sí. Y luego, o sea, me acuerdo que, de hecho, en mis primeras semanas de embarazo, la razón por la cual yo dije que se me hace que sí estoy embarazada, un día a las 11 de la mañana ya me había comido mi comida del día. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Dije que... Fue que nada, No ¿qué sé. onda? Creo que te comiste un salmón, de que, sí me acuerdo, me súper acuerdo porque aparte dije, ¿qué haces comiendo de que salmón a las 11 de la mañana? De que ya desayunaste, Sí, o tenía sea, mucha hambre. Entonces, siento que, bueno, empecé a asociar eso, o sea, náuseas con hipoglucemias, pero ni siquiera era como una hipoglucemia como clásica, o sea, no era de que sudaba frío y tenía taquicardia, o sea, cero, o sea, yo podía estar de que consultando con hipoglucemia, aquí yo con la glucosa en 50 y yo de que sí, ¿cómo está tu popó ayer? O sea, sí, o sea, cero síntomas, pero vamos a empezar primero con qué es el sensor. El que nosotros usamos es el Freestyle, cero patrocinado, pero es el que tenemos aquí en México. ¿Cómo funciona el sensor? O como que para las personas hay algunos tal vez que no conocen ni siquiera qué es. pues el sensor es una herramienta que nos puede ayudar básicamente a ver cómo está nuestra glucosa, tanto en ayunas, después de consumir algún alimento, incluso, digo, tal vez lo platiquemos más adelante, pero puedes ir monitoreando cómo son tus niveles de glucosa al momento de dormir. Entonces, siento que es una herramienta súper completa para descubrir cómo es la funcionalidad de tu cuerpo. Y la única diferencia como con un glucómetro es que el sensor lo tienes puesto todo el día durante 2 semanas, continuo, todo el tiempo te está midiendo y el sensor pues te tienes que picar, ¿verdad? Creo que algo padre de el como monitor es que literalmente nada más descargas una aplicación y puedes ir como poniendo el sensor en tu celular y te va indicando los niveles de glucosa en sangre. Sí, está Práctico. súper práctico y cero duele ponértelo, nada. Entonces, Yo cuando me lo iba a poner me dio miedo porque dije la agujita de que me voy a sentir raro, pero súper cómodo, ni me acordaba que lo tenía, o sea, práctico. sí, súper. Oye, ¿qué es la resistencia a la insulina? Explicado de formas súper sencillas. Como a súper grandes rasgos es como un exceso de azúcar en la sangre que digamos que ese exceso ya no puede entrar dentro de la célula para poder transformarse como en energía, ¿sí? Entonces, digamos que empieza a elevarse la insulina porque digamos que es como la llave que tiende a abrir esa célula para que entre la glucosa o el azúcar, por así decirlo. Pero como ya es demasiada azúcar en sangre, la célula dice que, ¿sabes qué? Es demasiado de que ya no puedes entrar aquí. Y tal vez la lógica del páncreas o de la insulina es, tengo que empezar a producir más llaves para poder abrir esta célula, pero realmente la célula nunca se abre. Entonces, sigue habiendo un exceso de azúcar en sangre y sigue habiendo un exceso de estas llaves llamadas insulina. Exacto. Yo lo explico de una forma súper sencilla, que es como si nuestro cuerpo se empalagara de azúcar. Obviamente no es así, pero a mí me gusta mucho llevar las cosas como a cosas muy coloquiales y entendibles. Entonces como si el cuerpo dijera de que ya no puedo con tanta azúcar y cierro la puerta y hazle como quieras. Y entonces luego ese azúcar la empezamos a acumular en forma de grasa. Luego por eso los pacientes con resistencia a la insulina a veces batallan un poco para bajar grasa corporal. Pero no solamente, o sea, hay muchos pacientes que dicen, pero es que yo no como azúcar. Y es que no es de que comas azúcar nada más. O sea, también puede pasar por exceso de grasas saturadas, como una alimentación como muy proinflamatoria. Estrés. Ajá, altos niveles de estrés. La falta de sueño se ha visto que hace que nuestro cuerpo como que no capte bien el azúcar. La falta de ejercicio o tener más bien como muy poquita masa muscular también. Y muchas veces yo le digo a pacientes como pensamos que nuestra grasa está nada más ahí en nuestro cuerpo, nuestro tejido adiposo, pero la grasa también produce moléculas que generan resistencia a la insulina, ¿verdad? Totalmente. Y lo que pasa con la resistencia a la insulina es que no se siente. ¿Cuáles son los síntomas de resistencia a la insulina? Antojos por dulce,
lo cual es lo más normalizado del planeta. Ah, bueno, digo que ahorita hablemos de mis antojos en el primer trimestre de embarazo, que fue otra razón por la cual me puse el monito. Ahorita llegamos a eso. Sí, ahí voy. Ok, entonces, síntomas de resistencia a la insulina. Dijimos antojos por dulce, Cansancio. mucho cansancio, cravings así súper fuerte, que son cosas, todo el mundo está cansado y todo el mundo se le antojan cosas dulces. Siento que hemos normalizado bastante el sentirnos cansados, de que, normal, tipo, fui a trabajar, de que claro que me voy a sentir cansado, me desvelé, claro que me voy a sentir cansado, y que en parte sí, pero siento que ya es la normalidad de muchas personas, y por eso lograr distinguir que es un síntoma de resistencia a la insulina cuesta un poquito más. ¿Qué síntomas de resistencia a la insulina sientes que tú tenías, sientes que habías normalizado, que no te habías dado cuenta de algunos? ¿El cansancio? ¿Sí? Totalmente, sí. Yo decía de que, Sí, pues sí, es no. que llevo mucho tiempo sintiéndome cansada, de que cuando acababa de entrar a Nutri, que pues acabo de entrar a un nuevo trabajo, me estoy adaptando, pero tú sabes que la carga de trabajo no era de que Enorme. tanta en ese entonces, hasta que llegó un punto en el que dije que no es posible, de que, o sea, yo no podía literal existir en un día normal sin sentirme de que súper cansada, súper fatigada. Ya después entendimos que era también otro tipo de deficiencias que traía, pero también era resistencia a la insulina. Eso, los antojos, porque aunque mi snack fuera algo como saludable, Sí. o sea, de verdad tengo antojo, pero incontrolable. Incluso Gemma de repente tenía como dulces ahí en su escritorio y yo era que, güey, me estoy durmiendo, de que necesito un dulce, necesito algo que me levante. Tenías como los sugar crash. Sí, o incluso de que tomar café, de que necesito despertarme. Entonces sí, cosas que normalizaba, pero realmente no eran normales. Totalmente. Y luego yo en hipoglucemia, bueno, quiero explicar más bien qué es la hipoglucemia, que era lo que a mí me daba en mi primer trimestre de embarazo. Entonces la hipoglucemia es lo contrario a la resistencia a la insulina. O sea, que la glucosa se te baje, y yo pienso que yo tenía lo que se llama hipoglucemia reactiva, que era que 1 o 2 horas después de comer era cuando se me bajaba la glucosa. Entonces yo desayunaba y luego como a las 11 de la mañana era cuando me daba así de que... Ajá, se me bajaba y yo estaba en plena consulta. A veces me acuerdo que una vez terminé una consulta así con un chorro de hambre, dolor de cabeza, porque a mí me da dolor de cabeza cuando tengo hambre, pues es por hipoglucemia. Entonces terminé la consulta así, yo de que sobreviviendo, me la chequé de que 52 y yo, ¿cómo estoy súper baja, sobreviviendo súper baja. aquí? Entonces, ay, perdón. Y era algo que yo nunca antes de mi embarazo había tenido hipoglucemias. Yo creo que no lo hubiera descubierto siquiera sin el monitor, porque no me sentía muy mal, o sea, nada más tenía como un poquito de náuseas, tenía dolor de cabeza. Y siento que en parte era de que, pues estoy embarazada, de que posiblemente es eso, de que normalizando un poquito. La verdad es que... cuenta que y en el primer trimestre, aparte como que todos los síntomas son súper nuevos, entonces, pues todos los síntomas sí pueden ser así como que, pues sí, ¿no? O sea, me duele la cabeza, estoy embarazada, no sé, las hormonas, y así. Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo primero que descubriste usando el monitor? Yo creo que lo que más me choqueó fue ver que despertaba con la glucosa tan elevada. O sea, de verdad, no que me haya traumado, pero sí creo que me hizo entender que ya era algo que necesitaba trabajar, de que no es normal despertar con la glucosa en 103. O sea, no. Y luego aparte de 103, yo consumí un alimento, entonces todavía se elevaba más y luego después me daba un pico hacia abajo. Entonces, creo que ver mi glucosa tan elevada sí me marcó mucho y me hizo entender que ya necesitaba hacer un cambio. Eso, y yo creo que el decir, ay, nada más es un dulcecito, nada más es una galletita. Ay. Me súper acuerdo esa vez que terminé de desayunar y había galletas Marías y yo, solo es una galleta, de que Sí, no pasa de esa nada, o vez. sea, es una de que traigo antojo, comí súper bien, de que súper saludable, súper proteína, grasas, fibra, que una no es ninguna. Y que la comí, o sea, mi cuerpo súper reaccionó, Sí, me acuerdo. me dio un pico súper elevado de glucosa y ni siquiera pasó tanto tiempo para que me dieran una hipoglucemia. Entonces, creo que entender que aunque fuera algo chiquito, a mí sí me generaba muchísimo impacto. Totalmente sí, wow. Yo descubrí muchísimas cosas, o sea, ahorita las iremos como desmenuzando, pero creo que una cosa que descubrí muy loca fue que yo no esperaba que a mí el melón me generaba hipoglucemias,
y los rice cakes. O sea, alimento. ¿Te acuerdas de los rice cakes? Sí. Ajá. Es que Fer y yo, pues, o sea, estamos todo el día juntas. Entonces, por ejemplo, una vez fuimos al gimnasio y me comí unos rice cakes con crema de almendras y en medio de la rutina me empecé a sentir mal, así como náusea y yo, glucosa en 50 y yo, ¿qué onda? Me comí unos rice, o sea, un alimento que todas las nutriólogas usamos en los planes de alimentación, consideramos como sanos y hay que contemplar algo muy importante, que es que lo que a mí me genera picos o hipoglucemia puede que a ti no, porque eso depende de nuestra microbiota, de nuestro estado, de nuestro azúcar en sangre, o sea, es súper variable y eso es como lo padre de usar los sensores, como que puedes descubrir más a profundidad. Es muy como personalizado. Y luego yo durante todo mi primer trimestre usaba, ¿te acuerdas que me llevaba todos los días? Yogurt con fruta de snack. Sí. Todos los días. Porque pues según yo como que tiene proteína, me daba saciedad. Y lo contrario, o sea, el yogur griego con melón me daba un picote gigante y luego ¡tas! Y a la 1:30 era de que necesito comer ya y entonces terminaba comiendo muchísimo más porque se me bajaba el azúcar a que si hubiera hecho una dieta como un poco más baja en carbohidratos y mi glucosa se hubiera mantenido. Y volvemos a lo mismo, de que son alimentos que usamos normalmente dentro de los planes de alimentación, como justamente para eso, evitar un pico muy elevado de glucosa y en algunas personas puede ser incluso contraproducente. ¿Qué otra cosa aprendiste usando el sensor? Yo creo que la importancia de consumir proteína en el desayuno. O sea, o diario, o sea, vaya, sí. No diario, o sea, en cada comida. En cada comida. Yo pensaba que 2 huevos era suficiente y terminaba tipo a las 11 de la mañana de que tengo hambre, me voy a comer un yogur con fruta, como para calmarme tantito el apetito y luego ya me espero a la hora de la comida. Entonces volví haciendo un ciclo como vicioso de picos de glucosa, ¿no? Pero sí, yo creo que lo más importante, buen consumo de proteína en la mañana, o sea, incluso ahora, no que ustedes tengan que hacerlo, pero en mi caso, 4 porciones de proteína en la mañana, tipo 2 huevos, 3 huevos, de queso panela, pechuga de pavo, o sea, algo que realmente me mantenga saciada. Súper buen aporte de grasa, buen aporte de fibra. Siento que eso me da muchísima más saciedad. E incluso duró desde las 8:30 de la mañana que desayuno hasta la 1:30 que ya es mi hora de comida, sin tener como la necesidad de comer algo más o algo dulce o un antojito. Creo que eso sí. Totalmente. Digo que yo aprendí que realmente lo que dicen de los órdenes, del orden de alimentos, de la famosa Glucose Goddess en Instagram, realmente al menos a mí sí me ayudó a tener menos picos. Y algo importante es que o sea, los picos de glucosa son normales. Los alimentos generan picos de glucosa y eso es normal. Un proceso normal del cuerpo. Ajá. Es que el azúcar está subiendo en sangre para que tu cuerpo la pueda agarrar y tomarla como energía. No queremos evitar picos, pero sí podemos tener picos como más estables que te den, que estés saciado durante más tiempo, que tengas menos antojos por azúcar o por dulces o por alimentos procesados y que tengas menos como estos sugar crashes de que neblina mental y me duele la cabeza y cosas así. Sí, ¿verdad? Evitar que se vea como una montaña rusa, o sea, súper arriba y luego que caiga en picada y que se vea más como una mesetita, ¿no? De que sube un poquito, se mantiene estable y baja como de manera más gentil para tu cuerpo. Creo que esa es como la meta o la estrategia, porque volvemos a lo mismo, es un proceso fisiológico del cuerpo, de que es algo normal. Creo que hay ciertas personas en las que hay que tratar de trabajarlo de manera estratégica. Sí. Entonces, yo lo que me di cuenta estando embarazada fue que si yo hacía este orden de los alimentos, de primero proteína, luego verdura y al final carbohidrato, realmente sí tenía como más estabilidad en mi glucosa durante el día. Y eso se traducía también a menos antojos. Platiquemos de los antojos. Oigan, esto obviamente es tipo, yo creo que es síntoma de embarazo. O sea, creo que en parte son las hormonas y ya no me dan como me daban. Afuera del embarazo yo nunca tuve antojos, jamás. En la vida yo no era de que se me antoja una hamburguesa, cero, o sea, no tenía. Y luego empecé a estar embarazada, especialmente en el primer trimestre, ahorita ya no me dan. Fue el momento en el que tuviste muchísimos más antojos. Sí. Y luego un paciente me decía de que me comí un caldo de res y yo de que quiero caldo de res. ¡Deli! Yo creo que eso... Me acuerdo cuando lo llevaste, que totalmente me acuerdo. Yo creo que una parte era, o sea,
creo que una gran parte de las hormonas del embarazo y luego como que más pronunciado por los picos. Pero se me antojaban cosas bien raras de que pasta, boneless, hamburguesa, chips fuego. Sí, es cierto, cuando yo nunca como chips fuego. Algo muy raro, escuchar a Nat decir que se le antojaban unos chips fuego. Literalmente ese día fue de que, ¿quién eres? De que, no, o sea, no es algo que suelas como comer, ¿no? Aparte, yo no he comido chips fuego en 10 años, o sea. Sí, no, totalmente. Yo creo que una gran parte era como que las hormonas del primer trimestre, porque sí está cañón como en el primer trimestre, de verdad, sí te cambia el paladar. En el embarazo, o sea, a mí me fascina, es mi desayuno favorito comer proteína con frambuesas, me encanta esa mezcla. Diario desayuno de que pudín de chía con frambuesas y proteína, o sea, me encanta. Todo el primer trimestre no lo pude comer, no tomé nada de café durante el primer trimestre, quería puras cosas saladas, o sea, cosas así. Pero sí noté que cuando le empecé a poner más atención a tener mi glucosa estable durante el día, los antojos empezaron poco a poco a disminuir también. Entonces fue como algo interesante a tal vez, aunque hay una parte emocional de la comida que está bien, o sea, por ejemplo, a lo que yo siempre digo es que a mí los elotes me recuerdan mucho a mi papá, porque mi papá me llevaba por elotes cuando estaba chiquita. Entonces es como que un comfort food de repente o como una forma, no sé, de recordarlo o así. Sí. Pero también hay veces que no son normales, antojos tan fuertes que no puedes controlar y que tanto manteniendo tu glucosa estable o con uso de medicamentos, por ejemplo, metformina, berberina, inositol, ahorita quiero que nos platiques de eso, pueden mejorar mucho. A la par de esto, creo que dime si fue al mismo tiempo que empezaste a usar Metabolic Support con inositol, al mismo tiempo el freestyle, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué descubriste? ¿Cómo te fue? De hecho, quedé bastante sorprendida. Creo que ya fue en mi última semana de freestyle, o sea, la segunda semana. Y dije, pues ya, de que es algo que le mando a mis pacientes, de que voy a intentar ser yo mi propia paciente, de que ver qué tal me va, cuál es mi experiencia con los suplementos. Y me acuerdo que utilicé el inositol en la noche y dije, vamos a ver qué tanto influye en mi glucosa. De estar despertando en 97, 100, 103, amanecí con 87. Wow, sí. Y yo, wow, o sea, para mí fue como increíble porque no había visto mi glucosa en 87 en todo el tiempo que estuve utilizando el monitor. Y luego empecé a utilizar Metabolic y no me sentía cansada durante el día. Incluso me sentía como una persona totalmente funcional, o sea, sí. Yo te lo dije, que me siento feliz, de que me siento bien porque puedo trabajar como una persona normal. No antojos, muchísima saciedad. Creo que en eso me ha ayudado bastante y siento que sí he visto bastante avance. No los he dejado de usar desde que los empecé a utilizar. Ya voy por mi segundo mes con inositol y Metabolic y siento que está padrísimo ver el impacto que tiene porque es algo que ya le puedes compartir al paciente de que yo lo usé, de que yo lo uso, yo veo cómo funciona en mi cuerpo, de que claro que es algo que te voy a recomendar porque ya me funcionó a mí. Metabolic Support es un suplemento que diseñamos en NutriADN para apoyar tus niveles de glucosa en el día a día. Contiene 3 ingredientes clave: berberina, picolinato de cromo y EGCG. Es el complemento perfecto para apoyar tu día a día en tu glucosa y eso se traduce a menos antojos y mejor estado de ánimo durante el día. Consíguelo en tienda.nutriadn.com. Sí, totalmente sí. Es que el Metabolic Support tiene berberina, que es de los suplementos que más evidencia tienen para apoyar a la glucosa en sangre. Y el inositol también, entonces es un súper buen Tienen una muy buena formulación. O sea, volvemos a lo mismo, de que es una muy buena estrategia del EGCG, la berberina, y colinato de cromos. Entonces, siento que estamos utilizando una como bombita, de suplementos que nos van a ayudar a mejorar. Oye, ¿notaste que cosas afuera de la alimentación como el sueño o el estrés afectaban a tu glucosa en el día a día? Yo creo que más que el sueño, el estrés. O sea, de verdad me impresionó. Hubo un día en el que tuve como muchísimo estrés, tipo toda la mañana, y dije, vamos a hacer como un experimento de que cómo anda mi glucosa. Y me la tomé y estaba como en 120, 130. Y dije, ok, de que mis niveles de estrés elevados están generando que me esté subiendo la glucosa. Y por ende como ciertos síntomas, como igual antojos. Pero sí, más que el sueño, yo creo que el estrés. Digo que noté yo,
me acuerdo que hubo una noche muy en particular que tuve como una muy mala noche de sueño. Y algo que quiero decir como contexto es que hay demasiada evidencia científica de que el sueño y al día siguiente cómo está tu insulina o tu respuesta o sensibilidad a la insulina están súper interrelacionados. Cuando yo hice mi tesis de licenciatura hace ya varios años, justo hicimos o sea, lo que quisimos comprobar era si las personas que dormían menos padecían más de resistencia a la insulina. Hay un montón de evidencia científica al respecto de que cuando tienes una mala noche de sueño, al día siguiente tu insulina está más elevada o tenemos peor sensibilidad y entonces estamos más cansados, hay más antojos, es menos probable que hagas ejercicio porque estamos cansados y entonces se vuelve como que una bolita de nieve hacia resistencia a la insulina. Entonces yo notaba como que a veces decía, ¿qué onda con hoy? O sea, había tenido así que un chorro de picos y luego dije, es que dormí súper mal. O sea, dormí 6 horas o 5 horas o de que me estuve levantando un chorro en la noche. Versus si dormía 8 9 horas, al día siguiente tendría a tener una glucosa como menos errática en cuanto a cambios. Y también. Oye, emocionalmente, ¿sientes que te pegó? O sea, como ver tu glucosa te dio ansiedad. No, porque eso es lo que a veces también, por eso no promovemos siempre el uso de los monitores, porque a pacientes como que les da más ansiedad más que lo que los ayuda. Tú lo usaste como una herramienta, notaste que como que empezabas tú a tener síntomas cuando no, o sea, ¿qué notaste? Siento que sí o sea, como te comentaba, de que me choqueó ver como niveles de glucosa tan elevados y creo que al menos los primeros días sí, a cada rato estaba de que checando mi glucosa, ¿cómo está? De que, ¿y cómo ando? Y ya me bajó. Y de que, ¿será que estoy sintiéndome cansada? De que estoy cansada porque tengo sueño o estoy cansada por mi glucosa. Entonces como que me empezaba yo a tripear un poquito. Siento que sí es importante saber a qué paciente recomendarlo, porque si es un paciente que también tiende a tener un poquito de ansiedad, de estar como revisando la glucosa cada rato, tampoco es la idea como traumarnos de estar viendo como nuestra glucosa en cada momento. Creo que ya a partir de la segunda semana me relajé un poquito más de que, Fer, ya, de que ya sabes cómo está funcionando, de que ya estás usando el suplemento, ya estás viendo que está más regulada, de que go with the flow, de que relájate un poquito. Y creo que eso me funcionó un poco más. Pero sí, la primera semana me sentía un poco más como ansiosa de estar viendo a cada rato. Quiero contar esta parte desde mi experiencia 100% como una mujer embarazada, no como una nutrióloga. Y como una mujer embarazada en su primer trimestre, que es tipo, todo es nuevo, tienes náusea, estás cansada, o sea, como es un revoltijo de emociones y así. Siento que yo antes de estar embarazada no tenía que planear tanto mis comidas porque, pues en lo general yo sentía que mi glucosa estaba estable, no tenía náusea, etc. Y cuando empecé a tener hipoglucemias, siento que no prevenía de forma correcta. Y entonces se me bajaba y luego veía que se me bajaba, entonces como que terminaba comiendo de más y lo que sea y de que... Para que te subiera otra vez. Exacto. Y siento que tal vez si no lo hubiera visto, como que sí hubiera comido, obviamente, pero no hubiera estado de que, bueno, me voy y me pido un sándwich porque ya para subirle, para... Sí. ¿Sabes? Me acuerdo mucho un día que estaba en el taller, fui a recoger mi carro al taller un día, con toda la historia de mi carro, porque mi carro estuvo como 2 meses en el taller. Fue un día a recoger mi carro al taller y era un sábado, me acuerdo que era a las 3 y yo no había comido. Y de que ya está toda desesperada. Y hasta me acuerdo que en mi humor, como que estaba de que llame mi carro, ya me quiero ir. Me fastidiaba. Ajá, y luego me lo chequé de que 50 y yo, ¿qué onda que hasta en mi estado de humor repercute? Pero luego faltaba como 40 minutos para llegar a mi casa y yo de que, pues me voy a comprar aquí un elote ya. Y luego entonces se me subió y luego 3 me bajó y yo de que, no, o sea. Y siento que como que la falta de planeación en una mujer embarazada te hace pasarla peor, la verdad. En cuanto a síntomas. Sí, o de que terminas comiendo mucho más versus si hubiera planeado de forma correcta y me hubiera llevado una comida con proteína, con verduras, etc. O por ejemplo, algo que descubrimos tú y yo también fue, abajo de NutriADN hay un café. Entonces, un día se me bajó y yo de que pues voy a ir por un sándwich, ¿te acuerdas? Sí. Era un sándwich de pan blanco y de que, ¡tay! ¡Pum! Otra vez para abajo. Sí. Y así. Entonces, sí hubiéramos planeado mejor, poniéndole más atención a un snack que tuviera suficiente proteína, pero que también tuviera nueces, que tuviera fruta. Que tuviera grasa. Ajá, que tuviera de que no sé, zanahorias con hummus, o de que hoy traigo de comer de snack, por ejemplo, una proteína en polvo con una fruta, algo así mejor planeado. Creo que hubiera pasado mucho mejor mi primer trimestre a haber estado de que
pero siento que no entendía mi cuerpo porque nunca había estado en esa situación y estaba como... Es algo muy nuevo. Era algo súper nuevo y súper diferente a como mi cuerpo trabajaba normalmente. O sea, yo nunca hice snacks en la vida, jamás. O sea, hacía 3 comidas al día Y ya. para ti era más que suficiente. Ajá, entonces me ayudó a descubrir el porqué de cambios de humor y cosas así, pero siento que también me enseñó a planear mejor mis comidas estando embarazada. Y esto es tipo cero, ¿cómo le digo? Lo digo como paciente, ¿sabes? No como nutrióloga. Siento que justo te hace empatizar mucho con los pacientes, que de repente como que se frustran un poquito y lo entiendes porque has estado en la misma posición, pero eso también te ayuda a saber más o menos el caminito de cómo ir dirigiendo al paciente para justo evitar este tipo de temas. Y 2 cosas. Uno, que tu cuerpo cuando estás embarazada siento que a veces como que salen cosas que antes no había, pero había tal vez como que ahí en la superficie o algo así. Y que el embarazo es un área, o sea, es un momento súper nuevo de literalmente redescubrir cómo trabaja tu cuerpo. Porque de verdad los cuerpos cambian cañón estando embarazadas, no solamente físicamente, pero cómo funcionamos y lo que necesitamos las mujeres embarazadas todos los días. Incluso yo en el primer trimestre yo decía que es que ¿por qué estoy comiendo tanto y por qué tengo tanta hambre todo el tiempo? ¿Sabes? Me acuerdo que un día te dije que hoy comí 6 veces. Sí, y comidas fuertes, o sea. Sí, que sándwich y luego tipo una comida y luego, o sea, sí. Y siento que es que nuestro cuerpo estamos en una etapa en la que nunca ha estado antes y viene mucho desde la compasión hacia nosotras mismas y cariño y redescubrirnos y darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Yo siempre digo, le digo a las mujeres de que si tu cuerpo tiene hambre, es por algo. Especialmente estando embarazada, el cuerpo es súper inteligente. Dale comida, está tipo, hoy estoy creando riñones, o no sé qué estoy creando hoy, que necesito Estás creando vida. comida, ¿sabes? Vamos a pasar ahora a mitos y realidades. El primer mito es, la fruta es mala o no debería entonces de comer fruta porque tiene azúcar. Pues no, como tal, o sea, creo que ya estamos en un punto en el que ya hay como mucha evidencia científica de que la fruta como tal no es mala. Sí. El tipo de fructosa de la fruta va a ser súper diferente a, por ejemplo, un jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, es totalmente diferente el tipo de azúcar que puede tener, o sea, una fruta a un muffin, a una galleta, o sea, sí es diferente y hay que recordar que más allá de azúcar o fructosa o así, nos puede brindar muchísimo más, o sea, trae fibra, trae nutrientes, trae vitaminas, minerales, todo lo que el cuerpo necesita para poder como estar bien. Incluso tiene muchísimos beneficios a nivel microbiota. Sí, nos va a dar mucho más que solamente carbohidratos. Hay una amiga dice que es que la fruta no es carbohidrato, o sea, la fruta tiene carbohidratos, exacto, pero no es un carbohidrato nada más. Te va a dar también antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales. Aun cuando a mí el melón me generó una hipoglucemia, yo me lo sigo comiendo, solo elijo la forma de estructurarlo de forma correcta. Le pongo proteína, le pongo nueces, crema de almendras, cosas así para tener como momentos más estables. No siempre es lo que comemos, es el cómo lo comemos y la cantidad y con qué lo combinamos. Exacto. Y el segundo es que el yogurt griego es una buena fuente de proteína. Siento que hay como opiniones divididas, o sea, sí, pero tal vez no la suficiente como para por sí solo evitar que se eleve mucho la glucosa, o sea, tal vez sí tiene algún aporte de proteína, pero creo que tiene que ser una como buena cantidad de yogur griego, sí, y además agregar algo más, o sea, una nuez, tipo no como para proteína, pero para evitar ese pico de glucosa de que alguno necesita o algo extra, ¿sí? Pero por sí solo... Que, por ejemplo, si desayunáramos de que fruta con yogur griego, tal vez estoy cenando solo como 7 gramos de proteína. Para, o sea, para darnos como más saciedad, le podemos poner tal vez un poquito de scoop, de que, medio scoop de proteína, y eso ya te va a dar entonces ya los 21 gramos de proteína, un poquito más para que te quedes saciada durante la mañana. O sea, es el propósito de incluir más proteína en el desayuno. Sí tiene algo, pero tal vez no como lo suficiente para darte saciedad. Y el otro mito es que solamente las personas que padecen diabetes deberían de monitorear su glucosa. No como tal, o sea, creo que es algo que nos puede funcionar a pacientes con resistencia a la insulina, mujeres embarazadas,
mujeres que están buscando embarazo, pacientes con ovario poliquístico. Siento que hay muchas personas a las que les puede funcionar súper bien y que le pueden sacar un montón de provecho. Quiero decir aquí un disclaimer importante, porque hay algo de realidad y de mito en esta frase, de que las personas con diabetes deberían de monitorear su glucosa. Y el disclaimer es que es normal que tengamos picos de glucosa durante el día, y eso no es algo que deberíamos de evitar, porque es un proceso fisiológico del cuerpo en el que elevo el azúcar, agarro el azúcar, la meto a mi cuerpo y tengo energía. Entonces, creo que muchas veces se usa mal el monitor y se sataniza demasiado. Sí. De que, no, entonces ya nunca voy a comer melón con yogur griego. No, para nada. De que yo me voy a volver a comer un elote. Solo es que creo que el monitor te da herramientas para conocer a tu cuerpo. Y sobre todo, yo no creo que cualquier persona debería usar un monitor. Creo que lo deberías usar cuando estás sintiendo síntomas que tal vez están asociados con tu glucosa. Como yo en mi primer trimestre de embarazo. Para descubrir el tema de las náuseas, que sí mejoraron al mejorar mi glucosa durante el día. O una paciente que tiene resistencia a la insulina que quiere conocerse más a profundidad y ver qué estrategias hacer para que su glucosa esté más estable. O sea, creo que hay momentos en la vida para usarlo. Sí. Y todo siempre tiene que ser con yo siempre digo como, tómalo como una pizca de sal. O no te tomes las cosas tan como, nunca voy a volver a comer entonces melón o... Sí, tipo, que no es algo que te esté generando como estrés. Ansiedad, ajá. Y si te genera estrés, no te lo midas. Sí. Porque tampoco es la idea. Todo lo que descubrimos en la ciencia es una herramienta que te va a ayudar a conocer mejor tu cuerpo. Por ejemplo, en pacientes que es que me da miedo hacerme un estudio genético porque entonces ¿qué voy a descubrir? Y yo, al contrario, o sea, te va a dar herramientas para saber cuáles hábitos son más importantes para ti para toda la vida. Pero tenemos que tomar las cosas con una pizca de sal y sabiendo que es algo que puedes moldear con tus hábitos en el día a día y tiene el propósito de sentirte con más energía, de sentir más claridad mental, de tener menos cambios de humor. Hay personas que se les quita la ansiedad cuando su glucosa está más estable durante el día, se sienten como más calmados. Entonces, todo es solo una herramienta para conocerte mejor. Totalmente de acuerdo. Un disclaimer. Entonces, la primera pregunta en Instagram es de DNA Nis y dice, ¿cuál es la prueba que me puedo hacer para determinar si tengo resistencia a la insulina? Okay. Una de las pruebas o estudios que le mandamos a hacer a los pacientes para determinar si hay resistencia a la insulina es un índice OMA, donde vamos a evaluar niveles de glucosa, niveles de insulina y el índice de OMA, que es el que nos va a indicar si hay resistencia a la insulina o no. Sí, y aunque hay rangos normales que se ven en el laboratorio, que es de la glucosa 85 a 100, hay rangos óptimos que buscamos lograr, que es una glucosa como abajo de 85 y una insulina generalmente abajo de 7, o algunos doctores lo toman como abajo de 10, son parámetros que buscamos para ver si acaso hay resistencia a la insulina. Incluso de repente sí me toca ver pacientes de que, pero estoy súper bien, de que entro dentro de los rangos de laboratorio y yo, no, comadre. No. Sí. Hay muchas preguntas que son diferentes, pero que todas terminan en la misma pregunta de como, ¿qué recomendaciones me puedes dar si estoy embarazada y tengo resistencia a la insulina? Puedo como responder esta un poco yo y me complementas por mi propia experiencia. Voy a decir primero como que la teoría de lo correcto y luego la vida real. ¿Va? Entonces, en lo correcto de la literatura es que el ejercicio de fuerza, incluso la combinación, o sea, de ejercicio de fuerza con cardio nos va a ayudar mucho. El que solamente subas lo que tienes que subir acorde a el peso en el que te embarazaste también ayuda a prevención de diabetes gestacional. Y el que tengas una alimentación muy antiinflamatoria o estilo mediterránea, de que muchas verduras, frutas, nueces, en lo general como alimentos poco procesados. En la realidad de las cosas yo le agregaría a eso dormir tus 8, 9 horas. Puedes usar inositol estando embarazada. Sí. También es súper seguro, tiene muchos papers para prevención de diabetes gestacional. Alguien preguntó que si puede tomar metformina estando embarazada. Hay que seguir las órdenes de tu médico 100%. Aquí decía que como me quité la metformina porque me embaracé, ¿qué hago? Habla con tu doctor. Lo más probable es que te la regrese y sí se puede tomar estando en el embarazo, pero es algo que tu doctor debe de decir. Ahora, ¿qué cosas como agregaría yo como estando embarazada a una embarazada con resistencia a la insulina? Que te des los antojos pero de forma consciente. O sea, yo por ejemplo, este es el ejemplo perfecto. El sábado dije, tengo muchas ganas de pizza.
y en la mañana y fui a comprar como una pizza de masa madre, tipo una base de masa madre, y hicimos de que pizzas en la casa y le pusimos verduras y comimos una ensalada antes de la pizza, como de una forma balanceada. O por ejemplo, en mi primer trimestre me dieron ganas de una hamburguesa y le hice una hamburguesa a Gustavo, pero como hecha en casa, ajá, más saludable, exacto, como nada más consciente. Escuchar mucho a tu cuerpo con el hambre y hacer estrategias para que tu glucosa esté un poco más estable durante el día, como primero comer la proteína, verduras, luego al final el carbohidrato, hacer ejercicio, tomar inositol, ese tipo de cosas. Quiero agregar algo ahí. Siempre le digo a los pacientes que no vivimos dentro de una burbuja. O sea, la comida es algo también súper social. Y de repente tengo pacientes que se estresan de que es que no quiero salir el fin de semana con amigos porque ya sé que vamos a comer fuera y vamos a ir a un restaurante. Y yo, no, es normal, o sea, es normal comer fuera de casa, salir con amigos, salir con familia, que graduación, que cumpleaños, que normal. El tema aquí es aplicar mucho la alimentación consciente, súper estar presente en el momento de comer y justamente llevar este tipo de estrategias, de que ensalada, proteína, carbohidrato, no restringirnos, sino comer mejor. Siento que nos obsesionamos mucho y nos tomamos las cosas súper literal y yo siempre digo que, esto me lo dijo mi psicóloga y ahora es mi lema de vida, que lo que no es flexible se rompe. Entonces, en todo, o sea, una dieta estricta, si eres muy estricta contigo misma, te vas a romper y lo vas a dejar. Entonces yo soy súper flexible con mis pacientes, conmigo. Creo que esa es la mejor forma de mantener un estilo de vida saludable. Y justo en esta cosa de no tomarte las cosas tan literal como lo de la genética, tipo, este tipo de herramientas que tenemos. Y no sé cómo decirlo, pero, o sea, por ejemplo, ahorita, la semana pasada me fui de viaje y solamente había al lado, literal, un Buffalo Hot Wings al que íbamos a ir a cenar. Y ya, o sea, cené eso y X, mi tipo desayuno siguiente fue saludable y ya, o sea, no, nunca vamos a hacer algo perfecto. Y el camino de tratar de hacerlo perfecto es literal el camino al fracaso. Entonces, es nada más tratar de hacer el 80% bien, 20% que sea lo que la vida sea, y también la vida es para disfrutar, etc. Alguien pregunta, ¿qué beneficios tiene la berberina y qué dosis puedo llegar a utilizar? Ok, beneficios, menos antojos, niveles de glucosa muchísimo más estables y dosis, yo suelo mandarles, creo que es entre 400 y 500 miligramos antes de cada comida. Sí. Son 400. Sí. Entonces, sí, pues de 400 a 500. O sea, sí. Justo se da como, dependiendo de cuánta resistencia a la insulina hay, si damos entre 400 hasta 1500 miligramos en total en el día. Sí, entonces, sí está súper bien. Antes de cada comida, justamente para mantener niveles de glucosa muchísimo más estables. Sí. Exacto. Y algo más iba a agregar. Pues uno de los beneficios es que mejora la sensibilidad a la insulina. Y entonces por eso la glucosa está como más estable durante el día, ¿verdad? Lisette Cita 3 dice, hola, ¿la resistencia a la insulina se puede curar o solamente la puedo equilibrar? Se puede revertir, sí, pero siento que el estilo de vida que llevas, ya habiendo una vez como resistencia a la insulina, aunque esté revertida, siento que es un estilo de vida que ya tenemos que mantener como para siempre. O sea, la idea no es estar haciendo como dieta restrictiva y luego regulo mi resistencia a la insulina y luego otra vez vuelvo a los hábitos como no tan saludables y vuelvo a caer en resistencia a la insulina. Creo que tampoco se trata de eso. Creo que es como entender de que, ok, hay una resistencia a la insulina, voy a hacer todo por revertirlo y trabajarlo, pero sí son hábitos que se tienen que mantener, ahora sí que para siempre, justamente para evitar que esto vuelva a aparecer. Creo, o sea, recuerdo haber escuchado o haber visto algún paper de que se puede revertir si has tenido el diagnóstico en los últimos 2 años. Y a mí como que no me gusta mucho usar la palabra revertir porque lo es como que ya la revertí, ya, listo. Sí, definitivamente la podemos tener súper controlada con hábitos y estilo de vida. Pero sí, o sea, sí, por ejemplo, tuve una paciente, la verdad, le doy mis súper aplausos. Es una paciente que se está preparando para un in vitro y su insulina estaba en 12 hace 2 meses y luego me la mandó esta semana de que 5 y yo, wow, de que se nota que le echaste un chorro de ganas a tus hábitos. Pero si ella dice, ya revertí mi resistencia a la insulina y regreso a mis hábitos anteriores, pues va a regresar. Entonces me gusta decir como la tenemos muy controlada por ahora. Déjame ver si hay alguna otra pregunta.
Bueno, alguien pregunta cómo puedo tener una cita en NutriADN. Pueden escribir en @NutriADN, @nataliadiaz.nutriadn, o nuestro teléfono es 811-07-0505. Pero por Instagram generalmente contestamos y por ahí agendamos todas las citas. Muy bien, pues hay demasiadas preguntas, hay como 30, pero la mayoría de las preguntas se repiten en estas principales. Fer, muchas gracias por estar aquí hoy. Me encanta compartir este espacio contigo. A mí me encanta. Y en lo general estar contigo todos los días en el consultorio me fascina, y también eres mi partner de gym, aunque últimamente he faltado, pero muchas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias por invitarme, Nat. Thank you.